¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tanta agitación religiosa, tan pocos corazones experimentan una transformación real? Las iglesias están llenas, los templos resuenan con cantos, las manos se levantan, las palabras de fe se repiten, y sin embargo muchos corazones permanecen vacíos, áridos, inquietos. Se habla de Dios, pero no se vive con Él. Se menciona su nombre, pero no se le conoce. Hay un secreto antiguo, una llave espiritual olvidada, capaz de convertir una religión muerta en una experiencia viva. No se trata de fórmulas ni de métodos, sino de un encuentro silencioso con lo eterno, la hora secreta con Dios. Ellen White escribió con claridad sobre este tema en obras como El camino a Cristo y El deseado de todas las gentes. En ellas habló del privilegio de la oración, del crecimiento en Cristo y del peligro de la formalidad religiosa que invade el alma cuando la fe se convierte en costumbre. Sus palabras siguen resonando a través de los siglos, recordándonos que la oración no es un deber, sino una respiración del alma, un lazo invisible que une la tierra con el cielo. En el silencio de la madrugada, antes de que el mundo despierte, existe un llamado sagrado. Aún hoy, ese llamado continúa sonando para todo corazón que quiera escucharlo. El mayor error del cristianismo moderno es haber reemplazado la comunión íntima con Dios por una religión de apariencias, de programas, de actividades incesantes. Se corre de un evento a otro, de una reunión a otra, de una transmisión a otra, pero se olvida lo esencial, estar verdaderamente a solas con el Creador. Fue mostrado a los profetas y siervos del pasado que la ausencia de ese tiempo sagrado de encuentro personal con Dios, esa hora secreta, es la razón principal del fracaso espiritual de muchos creyentes en estos últimos días. Se conoce la doctrina, se repite la verdad, se citan versículos, pero no se conoce al Dios vivo. Se frecuenta el santuario, pero no se entra al santo de los santos del alma. Y sin esa entrada, sin ese contacto, la fe se marchita, la mente se dispersa y el corazón se enfría. Mira el ejemplo supremo. Jesús, el Hijo de Dios, aun siendo divino, sentía la necesidad imperiosa de la comunión con el Padre. El Evangelio dice que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. En medio de las multitudes, de las necesidades infinitas, de las crisis y las pruebas, nunca descuidó ese momento. Los discípulos a menudo lo encontraban de rodillas, con el rostro humedecido por el rocío, buscando fuerza, sabiduría y consuelo. Era allí, en la soledad, donde recibía poder para sanar, para enseñar, para resistir las tentaciones del enemigo. Si el propio Cristo necesitaba esa hora secreta, ¿cómo no la necesitaríamos nosotros, débiles y vacilantes, llenos de dudas y contradicciones? Muchos se excusan diciendo que no tienen tiempo, pero ¿es verdad? Observa tu día. Hay tiempo para las pantallas, para las redes, para las conversaciones sin fruto, para los temores que repiten la misma historia en la mente. Lo que falta no es tiempo, sino prioridad. Cuando el alma tiene hambre de Dios, encuentra un espacio, aunque sea en la madrugada, aunque sea en un rincón humilde de la casa, y esa pequeña rendija de silencio puede convertirse en un santuario. ¿Qué sucedería si cada día decidieras despertar una hora antes, apagar los ruidos del mundo y abrir el corazón al cielo? La hora secreta no es una actividad más en la lista religiosa. Es una transformación viva. Es el momento en que el barro vuelve a manos del alfarero, cuando la luz penetra en los rincones oscuros del alma y la palabra deja de ser letra para convertirse en voz interior. Allí, el creyente deja de ser un espectador y se transforma en hijo, en hija que reconoce la voz del Padre. Ellen White describía esa experiencia como una escuela silenciosa del espíritu. No hay aplausos, no hay espectadores, no hay escenarios, solo tú y Dios. Y ese encuentro repetido día tras día cambia todo lo demás. Primero el alma aprende el arte de la separación. Se aparta de los ruidos, de las interrupciones, de las distracciones. Jesús subía al monte. Tú puedes encontrar un rincón tranquilo, una habitación sencilla, un espacio donde el corazón pueda respirar sin interrupción. Lo esencial es la intención, apartarse de lo externo para escuchar lo interno. Comienza abriendo la palabra, no con prisa,
no como quien estudia por obligación, sino como quien recibe una carta personal escrita desde el cielo. Lee despacio, deja que cada frase te hable. Pregunta: Señor, ¿qué me estás diciendo aquí? ¿Qué quieres transformar en mí hoy? No te apresures. A veces, un solo versículo puede iluminar toda una vida. Es mejor comprender un verso profundamente que recorrer 100 páginas sin despertar el alma. Luego, abre el corazón en confesión sincera. No escondas lo que duele. No maquilles tus errores ni los disfraces de excusas. El orgullo es el velo que más distancia a la criatura del Creador. Ellen White escribió que Dios no puede llenar un corazón lleno de sí mismo. Cuando confiesas con sinceridad, no con fórmulas vacías, sino con lágrimas y verdad, la gracia desciende como lluvia sobre tierra seca. No digas simplemente: perdona mis pecados. Dile con detalle: Señor, perdóname por mi impaciencia, por mi dureza de corazón, por la negligencia, por haber amado el ruido más que tu voz. Esa claridad abre las puertas del alma a la purificación divina. Después de confesar, conságrate. Entrega nuevamente todo: tus planes, tus sueños, tus relaciones, tus preocupaciones, tus recursos, tu tiempo. Nada puede quedar fuera del altar. Muchos oran, pero retienen pequeñas reservas, áreas secretas que no quieren rendir. Y esas reservas se convierten en fortalezas del enemigo. Solo cuando la entrega es total, la paz desciende como un río. Solo entonces llega la oración de petición y de intercesión. Presenta tus necesidades, pero no te centres solo en ti. Ora por los demás, por los enfermos, los tristes, los perdidos, los líderes, incluso por aquellos que te hieren. El amor intercesor expande el alma. Ellen White decía que las oraciones egoístas no atraviesan el techo. El cielo responde a las plegarias que nacen del amor. Y luego viene la parte más difícil para nuestra generación: el silencio. No hablar, no pedir, no planear, solo escuchar. El Espíritu de Dios no grita, susurra, y solo quien aprende a guardar silencio puede oír los susurros divinos. En ese silencio, la mente se aquieta, el corazón se ablanda, y algo misterioso sucede. La presencia de Dios se hace tangible. A veces no hay palabras, solo lágrimas o una paz inexplicable. Otras veces una idea, una frase, una convicción clara aparece sin esfuerzo. Es la voz interior del Espíritu Santo, guiando, corrigiendo, consolando. Finalmente, establece un compromiso para el día. No salgas de la hora secreta sin propósito. Pregunta: ¿qué me pides hoy, Señor? ¿Qué actitud? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué paso debo dar? Así, la comunión se convierte en acción, la fe en obra, la adoración en servicio. Puedes comenzar con pocos minutos, 15, 20, luego aumenta gradualmente. No importa la cantidad, sino la constancia. Es mejor un breve encuentro diario que una larga oración ocasional. La regularidad construye raíces, la perseverancia abre los cielos. ¿Por qué esta hora transforma tanto? Porque allí ocurre la verdadera conversión diaria. En la presencia divina, el alma ve su miseria y su grandeza. El corazón endurecido se ablanda, la mente confusa se ilumina, la voluntad rebelde se somete. En ese contacto invisible, los grilletes del pecado se quiebran y las heridas del espíritu comienzan a sanar. He visto personas que practican fielmente este encuentro. No son diferentes en apariencia, pero sus vidas brillan con otra luz. Afrontan las mismas pruebas, pero no son derrotadas. Llevan en sus ojos una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Sus palabras tienen peso no por elocuencia, sino porque brotan de una fuente pura. Su presencia transmite serenidad. Son hombres y mujeres que caminan con Dios, como lo hizo Enoc. No fue una experiencia ocasional, sino una comunión continua que transformó tanto su ser que fue llevado sin ver la muerte. ¿Entendemos lo que significa caminar con Dios? No se trata de un momento, sino de un flujo constante, de llevar la presencia divina al trabajo, al hogar, a las conversaciones, a las decisiones diarias. El enemigo conoce el poder de este hábito. Por eso hará todo lo posible para impedirlo. El sueño parecerá más dulce justo cuando llegue la hora del encuentro. El teléfono sonará, las notificaciones parecerán urgentes, la mente se llenará de distracciones. Incluso surgirán pensamientos como: hoy no hace falta,
o lo haré más tarde. Pero esa resistencia es el sello de la batalla espiritual. Lo que el enemigo teme no son nuestras palabras vacías, sino nuestra comunión viva con Dios. Muchos comienzan con entusiasmo y pronto abandonan. La inconstancia es la gran enemiga del crecimiento espiritual, pero los que perseveran, aunque no sientan nada, aunque el cielo parezca de bronce, esos son los que realmente crecen. La fe madura en la espera, no en la emoción. Hay también un peligro sutil, el formalismo. Convertir la hora secreta en un deber, en una obligación vacía. Algunos leen sin absorber, oran sin corazón, confiesan sin arrepentimiento. La forma reemplaza a la sustancia, el deber sustituye al amor, pero Dios no busca devociones perfectas, sino corazones sinceros. Otro obstáculo es el orgullo espiritual. Algunos usan su devoción como medalla, comparándose con otros. Eso es abominación ante los ojos de Dios. La verdadera comunión produce humildad, no superioridad. Cuanto más cerca está el alma de la luz, más consciente es de sus sombras. El primer fruto de la hora secreta es la quietud interior. Las emociones se aquietan, los pensamientos se ordenan, la ansiedad se disuelve. Poco a poco, el alma aprende a respirar al ritmo del cielo. Entonces la fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en reposo, y en ese reposo el carácter se transforma. Día tras día, la mente comienza a reflejar la mente de Cristo, no por imposición, sino por comunión. Lo que contemplamos nos cambia. Quien contempla el amor de Dios, inevitablemente ama. Quien contempla la paciencia divina, aprende a ser paciente. La transformación no ocurre por voluntad humana, sino por presencia constante. Ellen White escribió que la comunión con Dios imprime su semejanza en el alma. Por eso, el mayor milagro no es la sanidad del cuerpo, sino la renovación interior que brota en el silencio. El alma que persevera en la comunión diaria con Dios comienza a experimentar un cambio tan silencioso como irreversible. Lo que antes parecía una rutina se convierte en alimento. La oración deja de ser un esfuerzo y se transforma en necesidad, como la respiración misma. Y cuando eso sucede, la relación con Dios deja de depender del sentimiento y se ancla en la convicción. No se ora porque se siente, sino porque se sabe que sin ese encuentro, la vida pierde su centro. Ellen White escribió que la oración es la clave en la mano de la fe que abre los almacenes del cielo, pero esa llave solo gira en manos limpias y corazones dispuestos. Muchos intentan abrir el cielo con oraciones vacías, sin darse cuenta de que la verdadera oración no es recitar palabras, sino presentarse ante Dios en verdad, sin máscaras. Hay algo que el alma aprende solo en el silencio. La presencia de Dios no siempre se percibe con emociones fuertes ni con manifestaciones visibles. A veces se siente como una calma profunda, otras como una convicción suave que se instala sin ruido, y en otras ocasiones parece no sentirse nada. Pero incluso en ese aparente vacío, Él está. Ellen White decía, cuando no percibas la presencia divina, confía aún así, porque la fe no se alimenta de sensaciones, sino de la palabra de aquel que no miente. Cada minuto de esa hora secreta tiene un propósito invisible. Cuando abres la Biblia y meditas en ella, tu mente se renueva. Cuando confiesas, tu alma se limpia. Cuando callas, tu espíritu se ajusta a la frecuencia del cielo. Cuando escuchas, aprendes a discernir la voz divina de tus propios pensamientos. Y cuando sales de ese encuentro, no sales el mismo. La atmósfera interior ha cambiado, aunque el entorno sea el mismo. Esa práctica constante moldea el carácter con una fuerza que ningún sermón logra por sí solo. Lo que oímos en un templo nos inspira, lo que vivimos en secreto nos transforma. Ellen White escribió que la verdadera reforma comienza en la cámara secreta del alma. No comienza en las multitudes, sino en el silencio del amanecer, cuando el corazón se abre completamente al Creador. El alma que busca a Dios con sinceridad se vuelve sensible a su voz en las cosas más pequeñas. Ya no vive corriendo, ya no actúa por impulso. Aprende a esperar, aprende a discernir, aprende a obedecer. Y cada obediencia, por pequeña que sea, fortalece la comunión. Así se forma la conexión invisible entre lo humano y lo divino,
una corriente de vida que fluye desde el trono de Dios hacia el corazón que se entrega. Pero el enemigo, astuto y persistente, hará todo lo posible para romper ese lazo. Intentará llenar la mente de distracciones, de urgencias, de ansiedad. Intentará que creas que no vale la pena, que es pérdida de tiempo, que estás solo hablando al vacío. Y si no puede detenerte, intentará corromper el propósito, convertir la devoción en hábito mecánico, en un acto sin alma. Por eso, cada vez que te arrodilles, recuerda que estás entrando al santuario más sagrado, tu encuentro con el Eterno. Nada puede reemplazar ese espacio, ni el canto más hermoso, ni la predicación más elocuente, ni la actividad más noble. Todo eso puede inspirar, pero solo la presencia puede transformar. En la hora secreta, el alma toca el corazón de Dios, y Él, en respuesta, toca el alma humana. Es un intercambio de vida por vida, de luz por oscuridad, de verdad por mentira. Los antiguos sabios comprendieron este principio. Moisés subía al monte, no para escapar del pueblo, sino para escuchar la voz que da dirección. Daniel oraba 3 veces al día, aunque sabía que su vida corría peligro. David escribía en medio de la noche: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Todos ellos hallaron su fuerza en el secreto. No es el lugar lo que hace sagrado el encuentro, sino la disposición del corazón. Puedes tener una habitación sencilla, una esquina de la casa, un banco del parque o incluso un rincón en medio del trabajo. Lo importante es cerrar la puerta del ruido interior. Allí donde el alma se vuelve hacia Dios, el espacio se convierte en templo. Ellen White relató que el alma que se acostumbra a conversar con Dios nunca estará sola. Y es cierto, cuando el espíritu aprende a reconocer la voz del cielo, la soledad se disuelve. Incluso en medio de multitudes, uno camina acompañado. No por palabras audibles, sino por una conciencia tranquila que susurra: estoy contigo. Ese sentido de presencia cambia la forma de vivir. Las emociones dejan de dominar, los pensamientos se ordenan y el alma aprende el lenguaje de la calma. La ansiedad se apaga donde la oración persevera, porque no se puede mirar al rostro de Dios y seguir temblando ante el futuro. Muchos oran buscando respuestas inmediatas, pero el propósito de la oración no es cambiar las circunstancias, sino cambiar al orante. A veces Dios calla porque su silencio educa más que 1000 palabras. Ese silencio no es ausencia, es método. Él pule la fe a través de la espera, como el oro que se purifica en el fuego. Si el alma persevera en la comunión diaria, comienza a percibir el fluir del Espíritu Santo de una manera nueva, no siempre con emociones, sino con discernimiento, con dirección, con paz. Lo que antes generaba desesperación, ahora inspira paciencia. Lo que antes parecía una derrota, ahora se percibe como una lección. La mente espiritual se forma en ese intercambio invisible. Hay personas que buscan experiencias sobrenaturales y olvidan que el mayor milagro es la conversión diaria. Cambiar la impaciencia por mansedumbre, el orgullo por humildad, la queja por gratitud, la ira por dominio propio. Ese es el poder de la gracia operando silenciosamente. Ningún trueno ni relámpago acompañan ese milagro, pero su fruto es más duradero que cualquier señal exterior. Ellen White enseñó que la verdadera santidad no consiste en éxtasis ni en emoción, sino en la consagración constante de la voluntad a Dios. En otras palabras, no se trata de sentir más, sino de rendirse más. La devoción genuina no se mide por las palabras que pronunciamos, sino por las decisiones que tomamos después de orar. Por eso, cada día, al salir de la hora secreta, pregúntate: ¿qué fruto dejó en mí este encuentro? ¿He salido con más amor, más paciencia, más compasión? Si no, vuelve al silencio, no con culpa, sino con hambre. La comunión no se logra en un intento, sino en miles. Hay un momento en que la disciplina se transforma en deleite. Al principio cuesta despertar temprano, apagar las luces, callar la mente. Pero con el tiempo, el alma comienza a desear ese instante como quien anhela un abrazo. Se convierte en el mejor momento del día, el más esperado, porque allí la presencia divina se vuelve tangible. Entonces, algo misterioso sucede. La hora secreta deja de ser una cita fija y se convierte en un estado constante.
Ya no necesitas estar de rodillas para hablar con Dios. Lo sientes caminando contigo, en los pensamientos, en las palabras, en los gestos. Tu vida entera se vuelve oración. El alma disciplinada en la comunión aprende a llevar su altar consigo, y cada respiración se transforma en acto de gratitud. Cuando esa conciencia se establece, incluso las tareas más simples se vuelven sagradas. Cocinar, trabajar, limpiar, atender, todo puede hacerse en presencia divina. Esa es la verdadera espiritualidad, vivir sin interrupción en comunión con el Creador. El enemigo, al ver ese crecimiento, intentará nuevamente sembrar duda. Intentará convencerte de que no eres digno, de que tu oración no tiene poder, de que estás perdiendo el tiempo. Pero la fe no escucha esas voces. La fe se sostiene en la promesa. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. No dice, si eres perfecto, ni si sientes algo. Solo acércate. Y ese es el misterio de la gracia, que el solo acto de buscar ya abre las puertas del cielo. Ellen White decía que Satanás tiembla cuando el más débil de los hijos de Dios se pone de rodillas. No porque tema nuestras palabras, sino porque sabe que ese gesto, esa decisión de orar, nos conecta con la fuente de todo poder. El alma que persevera en la comunión también descubre una verdad mayor. No hay lucha que no pueda enfrentarse desde la presencia. Las tentaciones pierden fuerza cuando la mente se alimenta de la palabra. Las heridas se curan cuando el corazón se abre al consuelo divino. El pasado se redime cuando el amor eterno ocupa su lugar. Esa comunión constante no aísla del mundo, sino que capacita para vivir en él sin ser arrastrado por su corriente. El creyente que ora verdaderamente no se retira de la vida, sino que lleva la vida del cielo a la tierra. Su trato con las personas cambia, sus decisiones reflejan otra sabiduría, su mirada se llena de ternura, no juzga, comprende, no exige, ofrece, no busca ser servido, sino servir. Así se cumple la promesa. Nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, no por nuestros méritos, sino por la contemplación. El alma se vuelve aquello que contempla. Si miras a Cristo cada día, inevitablemente terminarás pareciéndote a Él. No hay atajo para esa transformación, no hay método que la sustituya, solo la comunión diaria, constante, fiel. En ese proceso, los viejos hábitos pierden poder, las heridas se disuelven, las ansiedades se transforman en confianza, y sin darte cuenta, lo que antes era lucha se convierte en victoria silenciosa. Algunos preguntan, ¿y qué pasa si un día fallo? No te preocupes, Dios no mide tu fidelidad por una interrupción, sino por la dirección de tu corazón. Si caes, levántate y vuelve. El cielo no cierra sus puertas por una ausencia. Lo importante no es la perfección del hábito, sino la persistencia del amor. Ellen White dijo que cada mañana, al despertar, debemos renovar nuestra consagración a Dios. Cada día, un nuevo pacto de entrega, y ese pacto se renueva en el silencio. La fe no se alimenta del ayer, necesita pan fresco, como el maná en el desierto. El maná viejo se corrompía, la comunión pasada no basta. Cada amanecer es una nueva oportunidad para recibir lo que el alma necesita hoy. A medida que el alma persevera, la vida entera se reorganiza, las prioridades cambian, los deseos se purifican, las preocupaciones se reducen. Se aprende a confiar, no porque todo esté bien, sino porque se conoce al que gobierna sobre todo. Esa confianza serena es el fruto maduro de la hora secreta. No se trata de evadir la realidad, sino de verla con los ojos del cielo. Donde antes veías caos, ahora ves propósito. Donde antes había miedo, ahora hay descanso. Donde antes había ansiedad, ahora hay gratitud. Esa metamorfosis interior es la señal de que el Espíritu Santo está obrando. Y entonces, el alma comprende que el objetivo de la oración no es obtener cosas, sino ser transformado en el proceso. La hora secreta deja de ser un deber y se convierte en deleite, y el deleite engendra fidelidad. Cuando el alma persevera en el hábito de encontrarse con Dios, la vida empieza a adquirir un ritmo nuevo, un compás silencioso que ordena cada pensamiento. Lo que antes era ruido se vuelve melodía.
Lo que antes era ansiedad se transforma en confianza. Ya no se vive reaccionando, sino respondiendo. La presencia divina se convierte en el eje de todo, y la mente encuentra descanso aún en medio del movimiento. Ese descanso no es pasividad, sino equilibrio. El alma que ha aprendido a estar en la presencia de Dios no huye de las responsabilidades, sino que las enfrenta con sabiduría y calma. Ya no busca controlar, porque ha comprendido que el control pertenece solo al Creador. Aprende a cooperar con su voluntad, a discernir los tiempos, a aceptar las pausas, a moverse cuando el espíritu lo impulsa. Ellen White escribió que la verdadera grandeza del ser humano consiste en su unión con Dios, no en el poder, ni en la inteligencia, ni en la posición, sino en la profundidad de su comunión. Un corazón unido a la fuente divina puede soportar pruebas, incomprensiones y soledades, porque dentro lleva una reserva inagotable de fortaleza. Y es allí donde se revela el misterio de la hora secreta. No es un momento religioso más, es una fuente de energía espiritual que se renueva día tras día. De ella fluye la paciencia para los días difíciles, la ternura para los encuentros humanos, la claridad para las decisiones. Sin esa fuente, todo se vuelve peso. Con ella, incluso las cargas más pesadas se sienten livianas. No hay vida espiritual sólida sin ese encuentro diario. Las emociones pueden sostenernos por un tiempo, pero solo la comunión sostiene el alma a largo plazo. Los templos pueden cerrar, los predicadores pueden callar, las circunstancias pueden cambiar, pero el corazón que ha aprendido a orar nunca queda sin altar. Esa relación constante con el cielo también revela las raíces ocultas del alma. En la presencia divina, uno descubre sus intenciones más profundas. Dios no revela para condenar, sino para sanar. Cada vez que el Espíritu te muestra un defecto, una herida, un orgullo oculto, no es para humillarte, sino para liberarte. La luz que expone también cura, y así, poco a poco, el alma va siendo despojada de todo lo que le impide reflejar la imagen divina. La oración se convierte en espejo. Al mirar hacia Dios, uno se ve con más claridad, y en ese proceso, la culpa da paso al arrepentimiento, y el arrepentimiento abre la puerta a la renovación. Ellen White dijo, la comunión con Dios eleva los pensamientos, ennoblece el carácter y suaviza el corazón. Quien pasa tiempo con Cristo, comienza a pensar como Él, a sentir como Él, a actuar con su compasión. El cambio es silencioso, pero real. No se nota de un día para otro, pero con el tiempo se percibe en la mirada, en la voz, en la manera de amar. Quien vive esa experiencia ya no necesita demostrar su espiritualidad, porque su vida se convierte en testimonio. Su paz es su predicación, su serenidad es su mensaje, sus acciones hablan más que sus palabras. Esas son las almas que iluminan sin esfuerzo, porque reflejan una luz que no es propia, pero esa comunión debe renovarse cada día. No se puede vivir del encuentro de ayer. El alma necesita alimento fresco, como el cuerpo necesita aire nuevo. El amor, para seguir vivo, necesita tiempo, atención y presencia. Si se descuida la hora secreta, lentamente la vida espiritual se marchita. La rutina reemplaza al fervor, la costumbre suplanta la pasión, y el alma empieza a caminar sin dirección. Por eso, Dios llama cada mañana, no con voces audibles, sino con un suave impulso en el corazón, una sensación de vacío que solo Él puede llenar, un anhelo que despierta en medio del cansancio. Y cuando respondemos a ese llamado, el cielo se abre. A veces, basta con unos minutos de sinceridad profunda para que todo el día cambie, no porque las circunstancias sean distintas, sino porque tú eres distinto. El alma que ha hablado con Dios ve el mundo desde otra altura. Las mismas dificultades se perciben bajo otra luz. La fe deja de ser teoría y se convierte en lente. La comunión constante también desarrolla una sensibilidad espiritual. Uno comienza a percibir cuando algo agrada o entristece al espíritu. El alma aprende a discernir las impresiones internas, cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo callar. Esa sensibilidad es el fruto de la intimidad, no de la ansiedad. Solo el corazón que guarda silencio puede distinguir el susurro de Dios entre tantas voces.
Ellen White explicó que el Espíritu Santo no obra en medio del ruido o la confusión. Su voz se oye donde reina la calma y la reverencia. Por eso la hora secreta es más que un hábito. Es una escuela de quietud. En ella se aprende a detener el ritmo del mundo para entrar en el tiempo de Dios. Al practicar esa quietud, el creyente empieza a notar que los impulsos emocionales pierden poder. Ya no responde con ira, porque ha aprendido a responder con oración. Ya no cae en la desesperación, porque la fe se ha vuelto más fuerte que el miedo. Esa es la verdadera libertad. No depender de los estados de ánimo, sino del espíritu que habita dentro. A medida que el alma madura, la oración deja de ser un monólogo y se vuelve diálogo. Ya no se trata solo de hablar, sino de escuchar. Y escuchar requiere humildad. Cuando uno se atreve a callar, descubre que Dios no siempre responde con palabras, sino con paz. Y esa paz, cuando llena el corazón, se vuelve respuesta suficiente. Esa experiencia transforma no solo la relación con Dios, sino también las relaciones humanas. La comunión con el cielo enseña a amar en la tierra. La paciencia con los demás nace de haber sido paciente ante Dios. La compasión hacia el prójimo brota de haber sentido compasión divina. Quien ha sido perdonado, aprende a perdonar. Quien ha sido escuchado, aprende a escuchar. Así, la hora secreta no solo cambia la vida interior, sino todo lo que toca. Las familias se renuevan cuando uno de sus miembros aprende a orar con sinceridad. Las comunidades se iluminan cuando unos pocos deciden buscar a Dios de verdad. No hacen falta multitudes. Basta una lámpara encendida para disipar la oscuridad. Ellen White vio este principio claramente. La reforma del mundo comienza con la transformación del individuo, y esa transformación comienza en la comunión personal con Dios. Ningún movimiento externo puede reemplazar ese fuego interno. En los tiempos finales, cuando el ruido del mundo se intensifique y la confusión espiritual aumente, los que mantengan la práctica de la comunión diaria serán como árboles junto a corrientes de agua. No se secarán, aunque todo a su alrededor parezca morir. No perderán la fe porque su raíz está en lo invisible. Esa fidelidad diaria prepara al alma para los días de prueba. Cuando llegue la oscuridad, el alma acostumbrada a la presencia divina no se desesperará. Recordará la voz conocida que ha oído tantas veces en el silencio, y en medio de la tormenta sabrá descansar porque ha aprendido a confiar. En ese sentido, la hora secreta es un entrenamiento para la eternidad. Aquí, en el tiempo, aprendemos a disfrutar de la compañía de Dios. Y solo quienes la disfruten aquí podrán gozarla allá. Ellen White escribió: aquellos que no encuentran placer en la comunión con Dios en la tierra, no lo encontrarán en el cielo. Por eso, la hora secreta es más que devoción, es preparación para la vida eterna. No es una imposición, sino una invitación de amor. El cielo no exige oración, la ofrece como privilegio. Dios no necesita nuestras palabras, nosotros necesitamos su presencia. Él podría gobernar el universo sin nosotros, pero nos permite participar de su vida, porque el amor siempre busca comunión. En esa comunión, el alma descubre su identidad verdadera. Ya no se define por lo que el mundo dice, ni por los errores pasados, ni por las heridas. Se define por la voz que susurra: eres mío. Esa certeza vale más que cualquier logro. Cuando sabes que perteneces a Dios, ya nada te falta. La hora secreta también enseña gratitud. Cuando uno pasa tiempo en la presencia divina, comienza a ver los detalles de la vida como regalos. El amanecer, el aire, las personas, las oportunidades, incluso las pruebas, se perciben como medios por los cuales Dios sigue obrando. La gratitud es la flor más fragante que crece en el jardín de la comunión. Con el tiempo, el alma devota aprende un ritmo: buscar, recibir, agradecer. Y ese ciclo se vuelve la respiración espiritual del creyente. La oración ya no se limita a momentos, se convierte en atmósfera. Cada pensamiento puede ser una oración breve, cada silencio una forma de adoración. Ellen White escribió que una sola hora en la presencia de Dios vale más que 1000 años de esfuerzos humanos. Esa frase encierra el secreto del poder espiritual. No se trata de hacer más, sino de estar más. Estar en su presencia da fruto sin esfuerzo,
como la rama unida a la vid. El mundo moderno ha llenado la mente de ruido, de información, de urgencia, pero el alma no se nutre de ruido, sino de silencio. No crece por acumulación, sino por conexión. Por eso, el mayor desafío del creyente actual no es el pecado visible, sino la distracción constante. La mente dispersa es el mayor enemigo de la oración. La hora secreta es el antídoto, es el momento en que el alma vuelve a centrarse, a recordar lo esencial. En ese momento, todo lo demás pierde su urgencia. Las preocupaciones se relativizan, los miedos se disuelven y la paz ocupa el lugar de la ansiedad. Quien cultiva ese hábito no necesita huir del mundo para vivir en paz. Lleva consigo su santuario. Donde va el cielo lo acompaña. Las circunstancias pueden cambiar, pero su centro permanece. El alma que ha hecho de la comunión su estilo de vida es, en realidad, un canal por el cual fluye el amor de Dios hacia los demás. No habla de fe, la encarna. No, busca consuelo, se convierte en consuelo. No reclama luz, se transforma en luz. Y cuando la vida llega a su final, esas almas no temen. Han pasado tanto tiempo en la presencia divina que la muerte no es más que una puerta hacia la plenitud de lo que ya conocen. Han vivido el cielo por adelantado. Ese es el propósito final de la hora secreta, transformar el corazón humano en un reflejo vivo del cielo. Que la oración no sea un refugio ocasional, sino una morada constante. Que la fe no sea un discurso, sino un pulso interior. Que el amor no sea teoría, sino vida. Y todo comienza en un solo acto: detenerse y escuchar, apagar los ruidos, abrir la Biblia, hablar con sinceridad, permanecer en silencio, dejar que la luz penetre, día tras día, sin prisa, sin miedo, sin excusas. Si hoy decides buscar ese encuentro, aunque sea por unos minutos, comenzarás a ver cómo la paz se filtra entre tus pensamientos. No será magia ni emoción instantánea, sino un proceso lento y profundo, como la aurora que disipa la noche. Y llegará un momento en que mirarás hacia atrás y dirás: ya no soy el mismo, porque la comunión con Dios siempre deja huellas. Las manos pueden envejecer, pero el alma que ha aprendido a orar rejuvenece cada día. Ellen White concluyó una vez: nada sustituye el tiempo a solas con Dios. Ningún deber, por sagrado que parezca, puede reemplazar la comunión personal. El alma que ora permanece fuerte cuando todo se derrumba, porque su fuerza no viene de sí misma, sino del infinito. Así cada amanecer puede convertirse en un nuevo pacto, cada silencio en una oportunidad, cada día en una conversación con el cielo. No hay camino más sencillo ni más profundo. Empieza hoy, despierta antes que el mundo, busca un rincón tranquilo, lleva tu Biblia, tu corazón y tu silencio. Allí, en la quietud, el Dios del universo esperará tu voz, como un amigo que nunca se cansa de escuchar, y descubrirás que todo lo que anhelabas, la paz, la claridad, la fuerza, la esperanza, estaba escondido en ese instante sagrado, en esa hora secreta, donde el alma y el cielo se reconocen como uno solo.